Israel ataca la sede de la televisión estatal iraní mientras estaba en vivo. Las acciones de Tel Aviv aumentan la escalada belicista entre ambas partes. La cumbre de líderes del G7 continúa este lunes en Canadá en medio de la inestabilidad arancelaria creada por Donald Trump. Entre el mandatario estadounidense y las demás naciones del bloque también hay divergencias sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el próximo miércoles vence el plazo de Cristina Fernández para presentarse ante los tribunales. La condena contra la exmandataria argentina ha revolucionado el panorama político de esa nación sudamericana. De esta manera les doy la bienvenida al Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Las tensiones entre Israel e Irán siguen en aumento, con ambos países intercambiando lanzamientos de misiles e intensificando su retórica. Medios iraníes divulgaron videos de misiles vistos desde Bagdad y Cisjordania en vuelo hacia los territorios de Israel. Mientras tanto, un portavoz de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria confirmó que la novena ola de la Operación Promesa Verdadera 3 es una combinación de misiles y drones y que el ataque continuará hasta el amanecer. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el nuevo lanzamiento de misiles desde Irán a su territorio, en medio de los ataques cruzados entre ambas naciones que se desataron luego de que Tel Aviv agrediera unilateralmente y sin previa provocación a Teherán el pasado 13 de junio. Según recoge The Times of Israel, las sirenas han sonado en el centro y en la zona de Beersheba, al sur, y a los civiles se les ha dado instrucciones de permanecer en los refugios hasta nuevo aviso. Este último bombardeo iraní ha sido en respuesta del bombardeo de su contraparte, que alcanzó este lunes el edificio de la radio-televisión de la República Islámica de Irán. En las redes se ha viralizado un video que muestra el momento exacto del bombardeo ocurrido en plena emisión en vivo. Un bombardeo israelí alcanzó el lunes el edificio de la radio-televisión de República Islámica de Irán, IRIB, lo que interrumpió inmediatamente la transmisión en vivo. La explosión ocurrió mientras una presentadora hacía un directo en la televisión criticando a Israel. Irán condenó el ataque, calificándolo de acto perverso y crimen de guerra, y llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar para impedir más ataques israelíes contra el país. Este es el cuarto día de intercambio de bombardeos, pero mientras las tensiones se aceleran, el primer ministro Benjamin Netanyahu no parece tener freno ante la escalada belicista que inició su gobierno sionista contra Irán. Netanyahu sugirió este lunes que asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pondría fin al conflicto entre los dos países archienemigos. Lo hizo al ser preguntado por el periodista Jonathan Keyes de la cadena ABC News sobre los informes mediáticos en los que se asevera que el presidente estadounidense Donald Trump rechazó el plan de Tel Aviv para asesinar a Khamenei, al considerar que podría derivar en una escalada. Al ser interrogado sobre si Israel efectivamente atacaría al líder persa, Netanyahu respondió que su administración estaba haciendo lo que tenía que hacer. No entraré en detalles, pero hemos puesto en la mira a sus principales científicos nucleares. Así lo dijo. No va a escalar el conflicto, va a terminarlo. Hemos tenido medio siglo de conflicto propagado por este régimen que aterroriza a todos en Oriente Medio, que ha bombardeado los campos petrolíferos de Aramco en Arabia Saudita, que está difundiendo el terrorismo, la subversión y el sabotaje por todas partes. Esa es la guerra eterna que quiere Irán y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pidió a Estados Unidos que influya en Israel para poner fin cuanto antes a su operación contra el país persa. Caso contrario, advirtió que habrá una dura respuesta. Así lo afirmó en una conversación telefónica este lunes con el sultán de Omán. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, por el otro lado, advirtió de represalias más enérgicas si continúan los ataques israelíes.
Nuestra expectativa natural de los países europeos en las circunstancias actuales es que se centren en detener la agresión, responsabilizar al agresor y condenar las acciones de este régimen contra las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán. Ahmad Bahidi, asesor del comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, advirtió también este lunes en entrevista con la agencia de noticias Tasmin que el país está listo para una guerra larga y a gran escala y pronto llevará sus innovaciones al terreno. En este sentido, Bahidi afirmó que los CGRI han considerado todas las posibilidades y se han preparado para cualquier situación de guerra. La reducción de las existencias de misiles es una broma. Aún no hemos hecho un uso estratégico suficiente de nuestras capacidades de misiles. Cuando lo consideremos oportuno, pondremos sobre el terreno nuestros equipos modernos, de los que los misiles de nueva generación son solo una parte, recalcó. Por su parte, un historiador israelí denunció el doble estándar en torno a los programas nucleares de Irán e Israel. Mientras Teherán es inspeccionado y no posee armas nucleares, Tel Aviv evita controles, no firma tratados y cuenta con un vasto arsenal atómico. Has never attacked a neighbor. Israel has repeatedly attacked its neighbors. Iran signed the Non-Proliferation Treaty. Israel has refused to sign. Iran submits to inspection by the International Nuclear Energy Agency. Israel refuses to submit. Iran has no nuclear weapons. Israel has between 75 and 400 nuclear weapons. So Israel poses an existential threat to Iran. For the last 40 years, Israel has conducted a systematic campaign of disinformation about Iran. Why the lies? Why the double standards? Why the hypocrisy? Estados Unidos se ha enfrentado a una crisis diplomática después de que Israel lanzara un ataque de gran envergadura contra bases militares e instalaciones nucleares iraníes, utilizando más de 200 aviones de combate. Pocas horas antes de la ofensiva, el presidente Trump había abogado por una solución diplomática de las tensiones, temiendo que una acción militar echara por tierra posibles acuerdos, lo que por supuesto ha sucedido. El presidente de Estados Unidos tenía un plan. Estamos intentando llegar a un acuerdo para que no haya destrucción ni muerte. Horas antes del primer ataque de Israel a las instalaciones nucleares iraníes, presionaba para que la diplomacia resolviera las disputas. Mientras crea que hay un acuerdo, no quiero que entren, porque creo que lo echarían a perder. Podría ayudar en realidad, pero también podría echarlo a perder. Y entonces, más de 200 aviones israelíes atacaron bases militares iraníes, altos generales e instalaciones nucleares. El presidente de Estados Unidos cambió bruscamente de táctica, publicando en las redes sociales que dio a Irán una oportunidad tras otra para llegar a un acuerdo. Los funcionarios de la Casa Blanca insistieron en que estaban informados y aseguraron que de ninguna manera estaban implicados. Esto ha suscitado dudas sobre el grado de alineación real de Washington con Israel, uno de sus aliados claves. Cuando los periodistas le preguntaron si él y el primer ministro Netanyahu estaban de acuerdo en su enfoque sobre Irán, Trump afirmó que ambos se tienen un gran respeto. Sin embargo, la ofensiva israelí es posiblemente otro golpe a la visión de Trump de ser un supuesto presidente de la paz. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunirán el martes para analizar el conflicto entre Irán e Israel. Especialistas en el tema consideran esta posición como un viraje de posturas con respecto a Tel Aviv, luego de meses de críticas por la agresión del país hebreo en la Franja de Gaza. Ahora han matizado el posicionamiento para respaldarlo frente a Irán. Entre los políticos de primer nivel que han ido variando su postura sobre Israel, desde la condena por su agresión a Gaza hasta el apoyo en el conflicto contra Irán, están el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien en mayo decía estar horrorizado por la escalada de Israel contra Gaza, ahora afirma reconocer el derecho del país hebreo a la autodefensa en su ataque contra Irán. En esa misma línea se sitúa el canciller alemán Friedrich Merz, quien el mes pasado afirmaba que lo que Israel hace en la Franja de Gaza ya no puede justificarse, pero que después del reciente bombardeo de Tel Aviv contra Teherán, considera que Israel tiene derecho a defender su existencia. El giro es similar al realizado por el presidente francés Emmanuel Macron, quien incluso afirmó que si Israel fuera atacado, Francia participaría en operaciones de protección y defensa, sin destacar una operación directa.
Pero ¿qué narrativa mediática se teje sobre la agresión de Israel a Irán? Escuchemos parte del análisis de Hispan TV. O sea, sabemos, sí, se constata, es evidente que el agresor se llama régimen sionista. En la madrugada del viernes 13 de junio, realizó un ataque artero de madrugada, ¿no? De madrugada, contra blancos diversos, la mayoría de ellos civiles, pero además contra instalaciones nucleares. Cuando se estaba hablando permanentemente de la imposibilidad de hacer ataques contra instalaciones nucleares, incluso por una agencia internacional de energía atómica que es absolutamente, desde su director general Rafael Grossi hasta su junta de gobernadores, absolutamente cercana al régimen sionista. Hasta esta agencia sostenía que existía no solo prohibición, que es evidente, sino también la certeza del peligro que significa atacar instalaciones nucleares, que viola la legislación internacional, que viola la seguridad no solo de Irán, sino del conjunto de la región. Y en ese sentido, el régimen israelí lo que hace permanentemente es lisa y llanamente pasar por alto cualquier posibilidad de respetar esa legalidad internacional. Yo creo que ya hablar de falta de respeto a la legalidad, violar la legalidad, es algo evidente, crónico y contumaz por parte del régimen israelí. Pero la narrativa sigue además no solo generando un elemento relacionado con esta narrativa falsaria, sino que al mismo tiempo sitúa como víctima a quien es agresor. A pesar de que la atención mediática ha dado un viraje, en Gaza continúan las muertes provocadas por el ejército israelí. Este lunes, al menos 20 palestinos murieron por disparos de Israel mientras acudían a retirar alimentos y ayuda humanitaria en un centro de distribución operado por la Fundación Humanitaria de Gaza. Y continúan los muertos en Gaza mientras acuden a recibir ayuda humanitaria. Al menos 20 palestinos fueron asesinados este lunes en Khan Yunis mientras esperaban en fila para retirar alimentos e insumos que distribuye la Fundación Humanitaria para Gaza, un grupo respaldado por Estados Unidos e Israel que entró a reemplazar a organismos internacionales. Íbamos caminando en busca de ayuda, cuando un dron empezó a dispararnos. Empezamos a huir, pero él fue alcanzado por los disparos del dron. Fuimos allí pensando que recibiríamos ayuda para alimentar a nuestros hijos, pero resultó ser una trampa, una matanza. Aconsejo a todo el mundo, no vayan allí. Más de 330 palestinos han sido asesinados cerca de centros de acopio desde el inicio de las operaciones de esta fundación, según autoridades palestinas. Médicos Sin Fronteras pidió a Europa mantener la presión sobre Israel. ¿A los líderes europeos seguirán siendo cómplices con su inacción? ¿A los líderes europeos seguirán emitiendo declaraciones vacías de preocupación sobre la situación en Gaza mientras envían armas que matan y mutilan a los niños que tratamos a diario? Este es un momento que exige más que palabras. Requiere valentía política, responsabilidad legal y compromiso moral para poner fin de inmediato al sufrimiento del pueblo de Gaza. En medio del intenso intercambio de misiles entre Israel e Irán, divergencias sobre el conflicto ucraniano y la guerra arancelaria de Trump, inició este domingo la cumbre de líderes del G7 en el complejo turístico de Kananaskis, en la provincia canadiense de Alberta. Los líderes de los 7 miembros del grupo, que incluyen Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Francia, Canadá y Japón, ya se encuentran en el lugar donde se llevarán a cabo las reuniones, que se prolongarán hasta el martes 17 de junio. Representantes de la Unión Europea, así como dirigentes de Australia, Brasil, la India, México, Corea del Sur y Sudáfrica también participan del evento. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky asistirá y se espera que se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump meses después de su fracasado encuentro en la Casa Blanca. Se espera también que los mandatarios emitan un comunicado conjunto para pedir la desescalada del conflicto entre Tel Aviv y Teherán, así como abordar el papel de Estados Unidos en el mundo.
El conflicto entre Israel e Irán es central y esta cumbre del G7 ofrece la oportunidad de debatir con los líderes esta situación que evoluciona rápidamente y de presentar juntos nuestros argumentos sólidos a favor de una distensión de este conflicto en interés de la región y, por supuesto, del mundo. Sin embargo, en este tema como en otros, el G7 le resulta difícil hablar con una sola voz porque Donald Trump ha fragilizado la unidad entre estos países desde su regreso a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense está en el centro de todas las miradas, con muchos líderes deseando hablar con él, tanto sobre la guerra comercial que ha desencadenado, como sobre el papel de Estados Unidos en la resolución de la guerra en Ucrania. La cuestión es saber si el presidente Trump está dispuesto a imponer sanciones mucho más severas a Rusia. Si ésta se niega a responder a la propuesta que él le ha hecho desde hace varios meses y a la que el presidente Zelensky ha respondido desde el mes de marzo. Del lado de América Latina, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum también tiene previsto reunirse con Donald Trump. En el marco de una reunión bilateral con el primer ministro canadiense Mark Carney, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que la exclusión de Rusia del Grupo de los 8 en 2014 fue un error, afirmó durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Canadá. El G7 solía ser el G8. El expresidente estadounidense Barack Obama y una persona llamada Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, no querían que Rusia formara parte de él, así lo dijo Trump. Y yo diría que eso fue un error porque creo que ahora no habría guerra si Rusia hubiera formado parte de él, declaró el mandatario republicano en referencia al conflicto ucraniano. También el pasado mes de febrero, Trump afirmó que le gustaría que Rusia volviera a formar parte del G7. Recordemos que en 1997 el país euroasiático fue miembro del G7, por lo que la asociación pasó a denominarse G8. Sin embargo, tras la reunificación de Crimea al territorio ruso en 2014, la alianza comenzó a reunirse de nuevo sin Rusia en el formato G7. You know, you have your enemy at the table. Even I don't even consider him. He wasn't really an enemy at that time. There was no concept. If I were president, this war would have never happened. But likewise, if he were a member of what was called the G8 at that time, it was always the G8. You wouldn't have a war right now. China as the G8. Why not have China here, the biggest economy in the world after the United States? Well, it's not a bad idea. I don't mind that. If somebody wants to suggest China coming in, I think we suggest. But you want to have people that you can talk to, you know, they don't talk. Putin speaks to me, he doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk, because he was very insulted when he got thrown out of the G8. As I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted. And, I mean, he was thrown out by Trudeau, who convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out, and he's not a happy person about it, I can tell you that. Asimismo, Trump evitó responder a la pregunta sobre si quiere un cambio de régimen en Irán y se limitó a pronunciarse sobre la posesión de las armas nucleares por Teherán. Escuchemos. Heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal. And it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly. And Israel's doing very well right now. Las divergencias entre la mayoría de los líderes del grupo con el presidente de Estados Unidos representan un obstáculo para permitir que el evento termine con un comunicado conjunto que incluya un consenso en los temas principales. Se prevé que al margen de la cumbre tengan lugar debates y una serie de reuniones bilaterales relacionadas con la política de la administración Trump de imponer aranceles a varios países del mundo. Según Bloomberg, la Unión Europea espera acordar las principales disposiciones de un acuerdo comercial y luego continuar las negociaciones con Washington sobre los detalles del pacto. El analista político Adrián Zelaya opinó en RT en español que el mundo recibe al G7 como un actor político cada vez menor.
Evidentemente sigue siendo un actor importante en el mundo, pero un actor cuyo peso objetivo económicamente, socialmente, políticamente en el mundo es cada vez menor. Y no solo esto, sino que además su imagen en el mundo está sustancialmente afectada por las negativas expectativas de todos estos países. Estamos hablando de países tremendamente endeudados y que durante las últimas décadas han gestionado su economía de una forma muy negativa. No han sabido encauzar los problemas de fondo. Todos ellos tienen problemas demográficos muy serios, tienen problemas de acumulación de deuda, tienen problemas de falta de inversión, de falta de dinamismo productivo y consecuentemente también de falta de crecimiento. Esto se aprecia en el resto del mundo y el mundo sabe que en conjunto la globalidad se encamina en una dirección en la cual el G7 va a tener un peso decreciente. Pasamos ahora a América Latina y recordemos que la Corte Suprema de Argentina ratificó el 10 de junio la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. El fallo reaviva el debate sobre el uso faccioso del sistema judicial en América Latina, donde procesos técnicamente legales suelen convertirse en armas políticas. Cristina Kirchner se convertirá el próximo miércoles 18 de junio en la primera presidenta de Argentina presa por corrupción con una condena confirmada por la Corte Suprema. La expresidenta afirmó que se presentará en Comodoro Peyé, sede de los tribunales federales, para estar a derecho, como siempre lo ha hecho. Además, el peronismo organiza para entonces una gran manifestación de apoyo. Es de esperar que la convocatoria esté a la altura de las circunstancias, con presencia de sindicatos, movimientos sociales y militantes de a pie. Escuchemos las últimas declaraciones de Cristina desde su residencia. Pondremos el cuerpo porque no nos propugamos, eso hace la derecha mafiosa. Los peronistas nos quedamos acá y ponemos la cara y el cuerpo. No somos mafiosos, no somos mafiosos. Estamos viviendo un montón de barbaridades todos los días, pero esta parece ya directamente un insulto como para que los que todavía tienen alguna duda no la tengan más y que resuelvan salir a la calle como salimos nosotros. Con los años que tenemos estamos acá, entonces acá hace falta mucha más gente y estoy viendo que cada vez hay más gente, ¿no? Y más compañeros. Así que bueno, eso es por lo menos es esperanzador. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó este lunes que la condena ratificada la semana pasada por la justicia argentina en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solo forma parte de la persecución contra los líderes progresistas de América Latina que es impulsada por Estados Unidos. Esto es algo sistemático. La aplicación del lawfare, la guerra jurídica contra líderes progresistas de América Latina. Esta fue una estrategia que se racionalizó a nivel militar para neutralizar a dirigentes políticos, religiosos, sociales de Medio Oriente y se les ocurrió la buena idea de que con eso podían lograr en América Latina lo que no lograban en las urnas, afirmó el exmandatario en entrevista con RT. Además, añadió, para el lawfare sea efectivo, se necesitan 2 factores. El poder mediático, que afecta la reputación de políticos progresistas con canalladas y genera consenso social sobre su culpabilidad aún sin pruebas, y el poder judicial, que aseguró que tiene escritas las sentencias de antemano. ¿Cómo se interpreta esto? Esto es algo sistemático. La aplicación del lawfare, la guerra jurídica contra líderes progresistas, no siempre, hay excepciones, cuando hay contradicciones internas entre ellos mismos, pero sistemáticamente contra líderes progresistas de América Latina. Esta fue una estrategia que se racionalizó a nivel militar para neutralizar a dirigentes políticos, religiosos, sociales del Medio Oriente y se les ocurrió la buena idea de que con eso podían lograr en América Latina lo que no lograban en las urnas. Y se ha venido aplicando desde ya hace 3 lustros, sistemáticamente contra dirigentes como por ejemplo Fernando Lugo, Manuel Zelaya de Honduras, el propio Evo Morales, usted lo ha dicho, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Glass, quien le habla, Rafael Correa. Y eso no es casualidad.
Es como las dictaduras de los años 70, en Uruguay, Paraguay, etc. No eran casualidad, eran coordinación. Era una coordinación, se llamaba el Plan Cóndor. Hoy estamos ante un Plan Cóndor número 2, donde ya no desaparecen a la gente, no vienen las botas militares, no porque no quieran, sino porque no pueden, es demasiado evidente. Y utilizan métodos más útiles como tratar de matar la reputación de líderes progresistas y lograr, como le decía, por medio de la persecución política, lo que no logran en las urnas. Por ahora, Cristina Fernández no podrá presentarse a ningún cargo público de por vida. Solo resta definir dónde, cuándo y cómo cumplirá su pena de prisión. Los abogados de la exmandataria solicitaron ante los tribunales el beneficio de la prisión domiciliaria al que tienen derecho las personas mayores de 70 años. La líder argentina tiene 72. De acuerdo con información de Página 12, la propuesta es que no se le imponga tobillera electrónica, que sea recluida en el departamento de su hija Florencia Kirchner en la ciudad de Buenos Aires y que no tenga que ser llevada a ninguna comisaría. Será un momento histórico, ya que es la primera vez que un personaje político de tan alto nivel en Argentina enfrenta una condena firme de prisión. El fallecido expresidente Carlos Menem fue detenido en junio de 2001 por tráfico de armas, pero solo cumplió una prisión domiciliaria durante 6 meses y la condena jamás fue ratificada por la Corte, lo que le permitió seguir postulándose a cargos legislativos hasta que murió en 2021 a los 91 años de edad. Ha sido expresidenta de la Nación, con lo cual tiene un sistema de custodia específico impuesto por las normas jurídicas, no por su voluntad, que no se puede renunciar. Lo que corresponde entonces es que se le conceda lo que hemos pedido, que es ni más ni menos un instituto que está en la ley y que se llama prisión domiciliaria. Pero si alguna duda existe sobre la procedencia de esta situación, de este instituto, que no constituye ningún privilegio, como falsamente están diciendo, hay un hecho determinante, y es el atentado, el magnicidio, el intento de magnicidio que ella sufrió. El país se encuentra polarizado entre dos opciones claras. Por un lado están quienes enumeran las múltiples anomalías que tuvo el proceso, principalmente por la animadversión de jueces y fiscales contra Fernández. Este sector considera que se trató de una venganza, como ella misma denunció, que tenía el fin de proscribirla y denuncian que se afectó a la democracia. En la otra vereda se encuentran sobre todo los sectores conservadores, respaldados por grupos mediáticos como Clarín y La Nación y avalados por el liderazgo del presidente Javier Milei. Esta facción de la sociedad exigía juicio y castigo contra la exmandataria. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.